Hola chicos y chicas, el comentario de esta oportunidad tiene que ver con el origen del proletariado y un fenómeno social denominado la cuestión social, la cuestión obrera. Este podríamos calificarlo categóricamente como una de las consecuencias más negativas que tiene la revolución industrial. Como ustedes saben, la revolución industrial, junto con la tecnificación y la necesidad de recursos naturales para poder esto transformarlo, necesitó una enorme mano de obra trabajadora, una mano de obra no calificada. Pues bien, la necesidad también de combustible hizo de que el trabajo en las minas necesitara también de mucho más mano de obra y aumentara enormemente la demanda por mineros del carbón, por ejemplo. En ambos casos, ¿de dónde vamos a sacar esta población que va a dedicarse a este nuevo tipo de trabajo? En la fábrica, la profundización en cantidad en cuanto a la extracción minera. ¿De dónde la vamos a sacar? Bueno, de los estratos sociales más bajos de las mismas ciudades emergentes que vamos a tener en Europa, ciudades que están también creciendo, pero por otro lado y mayoritariamente de personas provenientes desde el campo. Esto generó un fenómeno también muy conocido y estudiado, conocido como la migración campo-ciudad, que se ha producido en diferentes etapas de la historia, pero nunca antes en los niveles que ahora la revolución industrial estaba demandando. Hombres y mujeres de todas las edades van a confluir a las ciudades con sus familias. Los niños como potenciales también trabajadores van a llegar a estas ciudades que, aunque digo creciendo y emergentes algunas, la verdad es que no van a estar capacitadas, no van a estar habilitadas para recibir tal cantidad de personas. No hay barrios propiamente tal, no hay villas, no hay un sector de viviendas populares. Solo nos vamos a encontrar con los alrededores, las afueras de las ciudades o aquellas casas que se están cayendo prácticamente como única alternativa de vivienda para esta gente que está viniendo del campo, sin dinero alguno o con muy poco, con la esperanza entonces de mejorar su condición de vida al trabajar ahora en la ciudad y en una fábrica. Ahora, esta migración también sorprendió a los gobiernos, a los estados europeos, completamente desprovistos de todo tipo de legislación al respecto. En aquel entonces todavía quedan muchas monarquías, las repúblicas son las menos y el modelo británico, por mucho más eficiente que pudiera ser en la política que los sistemas absolutistas que, insisto, aún quedaban, la verdad es que también estaba muy poco preparado, puesto que la política y los gobiernos todavía estaban totalmente en manos de los sectores aristocráticos, restos de nobleza y personas que vivían muy bien y que por lo tanto no iban a preocuparse ni antes ni después de los otros sectores sociales. De esta manera, si se fijan, van a confluir dos elementos tremendamente importantes que van a ser la base de esta situación, de este fenómeno llamado cuestión social. A ver si así la podemos finalmente definir. Cuestión social pasaría a ser el conjunto de problemas, el conjunto de situaciones que se dan por un lado en las condiciones de trabajo y por otro lado en las condiciones de vida, vivienda y sistema, digamos, forma de vida de esta masa obrera. Si sumamos los dos, la verdad es que no tenemos más que deprimirnos ante las condiciones en las que ellos estaban viviendo. Por una parte, dijimos que hombres y mujeres provenientes del campo, de la ciudad, etcétera, van a ir a trabajar. Como hay total ausencia de legislación, no hay ninguna barrera, ningún límite que pudiera ponerse, excepto aquel que el dueño de la fábrica podía imponer. Por lo tanto, no hay ningún tipo de criterio homogéneo para, por ejemplo, horarios, 8 horas, imposible, 10, 12, 14, 16 horas. Salario, monedas, incluso en algunas partes como acá en Chile, ustedes saben, llegó a pagarse en fichas. Los salarios paupérrimos, miserables. Por otro lado, la edad, trabajo infantil, por supuesto, sobre todo porque los pequeñitos y pequeñitas, por su contextura, ¿no es cierto?, infantil, podían poner sus pequeñas manitos al interior de tubos, podían pasar por debajo de maquinarias por donde no cabían personas, etcétera. Entonces se necesitaba también, lamentablemente, mano de obra infantil. No había ningún tipo de ley social, algo que hoy es muy común, criticable, mejorable, sin lugar a dudas, pero en aquel entonces no había nada. Jubilación, pensión, una licencia por enfermedad, mujeres embarazadas trabajando. Chiquillo, en aquel entonces podíamos decir que había también cero posibilidades de descanso.
Los horarios para comer prácticamente eran inexistentes. Descanso del día sábado, descanso dominical, derecho a vacaciones, nada, absolutamente nada. Además, podríamos decir de que había cero seguridad en el trabajo. Decenas de accidentes laborales ocurrían permanentemente e incluso a veces la detención de la producción del día se cargaba al pequeño sueldo que le estaban pagando al obrero, por cuya culpa a lo mejor se produjo el accidente y se detuvo la producción del día, de la hora, del minuto. En fin, había realmente cero protección para los obreros, las obreras, para los niños, despidos sin ningún tipo de indemnización e incluso castigos físicos muchas veces. Ese era el entorno en el cual trabajaban. El minero podía entrar y salir de la mina sin ver el sol por semanas. Esta gente, después de todo, terminaba su jornada laboral y tenía que irse a descansar, tenía que irse a lo que fuera su hogar. Viviendas, no sé cómo llamarle aún. Aquí fueron conventillos, arrabales, las favelas le van a llamar en algunas otras partes, ustedes saben, especialmente en Brasil, como barrios periféricos. Bueno, esta gente entonces se va a sus casas, o más que casas, a habitaciones que tenían que compartir. Había un nivel de hacinamiento gigantesco, 2, 3, 4 familias completas en una sola habitación, sin ventilación, sin electricidad, algo hoy día tremendamente básico como agua potable, a pesar de que también existen problemas en muchas partes del mundo. No tienen agua potable, no hay electricidad, hacinamiento, no tienen ningún tipo de recurso para comprar vestuario, ¿ok? De tal manera que esto va a generar a su vez un enorme nivel de falta de higiene. Va a haber problemas, por ende, de enfermedades, epidemias. La falta de aseo en los sectores de estas casas tan desprotegidas, va a proliferar ratas, insectos. Va a vivir muy, muy, muy mal esta gente. Entre otras de las cosas que son terribles para la época es la promiscuidad. Incluso el maltrato familiar, maltrato infantil, el maltrato a la mujer. Vamos a vivir enormes problemas de parejas irregulares, mucha violación lamentablemente al interior de estos hogares por parte de parientes más viejos, hay problemas de alcoholismo, en fin, vamos a encontrarnos que la mortalidad infantil es enorme. Las vacunas, si bien es cierto, se han ido creando, no llegan a los sectores proletarios tan rápidamente. Y la mortalidad específica, que es decir, toda aquella otra que no es la que se refiere a los bebés, también va a ser muy alta por lo ya señalado. Los accidentes, así como también estoy señalando los problemas de vida en los hogares. Todo esto, chiquillos y chiquillas, desde los inicios entonces de la Revolución Industrial hasta por lo menos 1905, 6, 7, 10, 1890 en algunos estados europeos como Alemania, por ejemplo, van recién a aparecer algunas leyes que protegen a este tipo de ciudadano, que además ciudadano era, pero cero derecho político también. No podían votar, no sabían leer y escribir, la mujer ni pensar que pudiera participar de la política. Pues bien, cuestión social, cuestión obrera. El conjunto de problemas característicos de las malas condiciones de trabajo y de vida que experimenta un nuevo segmento de la sociedad llamado proletariado, proveniente entonces de la migración campo-ciudad y que se ha transformado en la mano de obra necesaria para la revolución industrial. Un punto negro en la historia occidental, un vergonzoso momento en el trato humano, persona a persona, sí, sin lugar a dudas, pero existió. La historia tiene un lado bonito y a veces estos lados feos. Me despido, ese es el comentario de hoy. Nos estamos encontrando en nuestros permanentes estudios, envíos de mensajes, mail, el trabajo en la plataforma y en un próximo comentario en relación a cómo va avanzando esta historia occidental en ya finales del siglo XIX. Ya, nos vemos entonces, nos encontramos. Chao, chao.